Y para hablar de lo que está pasando en la región, le doy la bienvenida a Dolores Gandulfo, que es directora del Observatorio Electoral de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe, integrante del Observatorio de Reformas Políticas de América y del colectivo Ojo Paritario y de la red de politólogas. ¿Cómo te va, Dolores? ¡Feliz día a las politólogas, politólogos! ¿Es hoy? Hola. Qué bueno, feliz día. ¿Qué días, ¿Qué momentos, Dolores? Muy momentos, bueno, de mucha reflexión, de mucha, yo creo también expectativa, ¿no? De cómo se va a armar en definitiva este gobierno que durante tanto tiempo conversamos, dialogamos, que generaba tantos temores en relación a algunas cuestiones vinculadas a la institucionalidad democrática. Y bueno, ya estamos muy cerca del 10 de diciembre, escuchando, digamos, algunos de los referentes y confirmaciones en relación al nuevo gabinete, y creo que tenemos que estar siempre atentos y bueno, y viendo un poco cómo se desarrollan los primeros tramos de estas políticas que genere el nuevo gobierno, sobre todo para estar muy atentos y siempre en la lucha frente a la retracción de derechos, ¿no? Sí, Dolores, hay un ruido que se está filtrando rarísimo, no sé si es de tus auriculares, no sé si vos también lo percibís. Ti, 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 ti. Y, A ver. a ver, ahí, Ah, sí, mejor. sí, Eran los ahí, auriculares. ahí sí, es verdad, cuando no se mueven los auriculares va bien. Bueno, sí, mucha expectativa. Finalmente yo no sé si vos te lo esperabas, pero bueno, ganó Milei, la libertad avanza con un amplio margen. Fue celebrado obviamente por Bolsonaro, por Trump, por muchas figuras no solo de la región, sino del mundo, y es un contexto súper desconocido también para nuestro país, si bien vimos lo que estaba pasando en la región y en el mundo. Sí, bueno, claramente muy desconocido, porque además, en el plano de lo que es la Argentina, no tiene quizás la referencia de la libertad avanza las mismas características que quizás observamos de la extrema derecha en el resto de la región y del mundo. Entonces, frente a esa situación, obviamente todavía nos genera muchas incertidumbres de cómo va a ser esa política. La verdad que cuando vemos cómo se están dando estos movimientos de extrema derecha en el mundo, vemos que hay un crecimiento muy grande. De hecho, la semana pasada, el miércoles, hace una semana atrás, ganó la extrema derecha en Holanda. Y esto impactó mucho en lo que tiene que ver el equilibrio de fuerzas en la Unión Europea. Recordemos que Holanda es uno de los fundadores de la Unión Europea, junto con Italia también, que el año pasado ganó Giorgia Meloni. Ya hay varios países de la Unión Europea de Europa, no solamente de la Unión Europea, pero de Europa, que coalicionan, digamos, la extrema derecha en el gobierno, el caso de Finlandia, el caso de Suecia, el caso de Letonia. El año que viene hay elecciones en la Unión Europea y esto claramente también empieza a resonar mucho en cómo van a ser esos equilibrios de poder que se van a dar y equilibrio de fuerzas que se van a dar en la Unión Europea, sobre todo por el crecimiento tan fuerte de estas extremas derechas en muchos de los países y cómo esto puede impactar en las elecciones de los parlamentarios europeos, sobre todo dos políticas muy concretas, ¿no? El tema de la política pro-Europa, que muchas de estas extremas derechas son reticentes, ¿no?, a la idea de la Unión Europea como se está pensada hoy, y sobre todo por un tema tan clave en Europa que es el tema migratorio. Y todas estas extremas derechas en Europa tienen la particularidad de expresar posturas muy contrarias a la migración, posturas muy conservadoras, identitarias. Entonces, creo yo que todos estos movimientos que se están dando en Europa, en Alemania es la segunda fuerza, la extrema derecha, todo esto que se está dando en Europa, naturalmente no iba a tardar en llegar a América Latina también. Lo vimos con Bukele, ya como uno de los principales referentes de la extrema derecha en la región, pero también la llegada naturalmente de Javier Milei al gobierno también despierta muchas alertas en relación a otros países que también viene creciendo sigilosamente la extrema derecha, el caso por ejemplo de Perú, donde hay una fuerza que es Renovación Popular de López Arriaga, que gobierna Lima y que tiene muchas posibilidades en un contexto tan fragmentado como
está el Perú de poder acceder al poder en algún momento. En el caso de Uruguay también, que si bien Uruguay lo tenemos como un país que en general suele tener mucha estabilidad en el plano de la partidocracia, ya hace algunas elecciones atrás esa partidocracia la rompió un partido que se llama Cabildo Abierto, que también plantea posturas muy próximas a las posturas más conservadoras en términos de derechos. En general, la división de la partidocracia en Uruguay está mucho más dividida en el plano económico, y esta irrupción de Cabildo Abierto, también con un discurso muy antipolítica, empieza también a repensar el esquema de poder allí en Uruguay. Creo yo que también hay un factor gravitacional, ¿no? Que es que el año que viene hay elecciones en Estados Unidos, y que la posibilidad de que Trump o de que el sector más radical del Partido Republicano pueda acceder al poder en Estados Unidos, bueno, movilizaría todo esto en un plano mucho más fuerte, y sobre todo creo que es Europa quien está mirando con mayor atención esta situación. Entonces, en ese contexto, creo que es importante ponerlo en ese contexto, porque pareciera que esta tendencia no es solamente de la Argentina. Sin embargo, yo creo que en la Argentina se han dado otros factores, ¿no? Algo que se habla mucho de este surgimiento de las derechas en Europa, por ejemplo, se habla mucho de un concepto que básicamente es el desclasamiento, ¿no? Estas clases medias que perdieron poder adquisitivo, y entonces empiezan a tener posturas mucho más radicalizadas en el marco de sus opciones electorales, y sobre todo obviamente con un discurso muy antipolítica. Entonces, eso que se podría dar en la Argentina por la situación económica, sumado a, como decíamos, ¿no? Un contexto donde evidentemente las distintas fuerzas que se presentaban en la elección, digamos, de las coaliciones tradicionales, para gran parte de la ciudadanía no habían podido resolver las situaciones de las demandas más sensibles, ¿no? Que tiene que ver la salud, educación, vivienda digna, alimentación. Bueno, todo eso lleva a que un sector muy fuerte de la sociedad se haya volcado por esta opción, que la verdad que tuvo una elección muy importante para un balotaje. Digamos, la diferencia fue muy importante, y obviamente llega con un nivel de legitimidad muy fuerte, pero que claro está, y yo trataba de ver, ¿no? La semana posterior a la elección, mucho de lo que hablaban algunos colegas de ustedes en la calle, preguntándole a la gente a quién había votado, si estaba contento, por qué había votado esa opción política. La verdad que uno podía hacer como un Excel con un montón de demandas distintas o razones distintas, y que eso, bueno, creo que le va a imprimir al nuevo gobierno una gran responsabilidad, porque si se cree, digamos, en el imaginario que se eligió a esta opción política por una sola razón, como decía en algún reportaje que escuché, que habían votado a un presidente que dijo que iba a hacer ajuste y sin embargo lo votaron, me parece que es un error, porque la verdad que el voto hacia esa opción política es mucho más multicausal que solamente, digamos, lo que referenciaba a la hora de decir en sus discursos o campaña. Entonces, me parece que entramos en un momento donde va a haber un reacomodamiento también, y esto lo conversamos mucho antes, ¿no? Un reacomodamiento de las fuerzas políticas en la Argentina, digamos, una nueva reconfiguración de estas dos grandes coaliciones que nos supo, digamos, estabilizar el sistema durante tanto tiempo, y ahora empiezan, digamos, un nuevo reacomodamiento de fuerzas, donde además en un país federal también las provincias, los gobernadores van a tener mucho que decir en todo este contexto. Sí, sin dudas, un rol importante el de gobernadores en este contexto que se viene. Y a mí lo que me mata es no poder terminar de entender cómo hemos votado a alguien que nos venía a ofrecer quitarnos los derechos, pero también entiendo y comparto esto que vos dijiste, que le habló desde la Libertad Avanza de Milei a diferentes sectores pequeños, ¿no? Como que se focalizó ¿no? Me parece que un poco por ese lado es que logró tener este apoyo, como que
captó, tuvo cositas para cada uno con los diferentes referentes, que tampoco es que tienen tantos ellos, ¿no? Creo yo. La verdad que todavía no entiendo cómo es la construcción de la gente que votó este modelo político, que es además la antipolítica, porque viene a decir que son eso también, pero ahora son más o menos los que estaban con el macrismo. No sé cómo se entiende el electorado, y más en nuestro país, donde, bueno, me parece que era impensado para muchos que íbamos a votar esto, ¿no? En Argentina, y qué complejo que es para la región, que nuestro país, con todo lo que significa, ¿no? En materia de derechos y de luchas, tengamos a Milei. Sí, la verdad que esto que vos marcabas al inicio me parece que es un tema de época, ¿no? Esto de, a ver, hace tiempo se pasó de lo que podríamos llamar una democracia de masas a una democracia de audiencias, donde tenemos públicos muy diversos, donde evidentemente hay distintas demandas por parte de la ciudadanía y la verdad que obviamente, lamentablemente, más que obviamente, lamentablemente, la democracia liberal, como la entendemos, donde se registra, digamos, el proceso eleccionario únicamente, no permite otras instancias, ¿no?, de participación ciudadana. O sea, entonces, la verdad que todo ese malestar que se refleja desde distintos lados tiene una sola razón de ser y capilaridad, que es la elección. Y por lo tanto, como decías, en esta elección hubo quizás distintas razones, sobre todo obviamente un sector que evidentemente en la Argentina es antiperonista, que en los últimos años antikirchnerista y que por lo tanto, y además también se da en niveles socioeconómicos altos donde en general, bueno, Lula hace algunos años decía que los ricos no necesitaban del Estado, ¿no?, que los pobres necesitaban del Estado, y creo yo que en esos sectores claramente el discurso de un Estado presente es un discurso casi ridículo para esos sectores y por lo tanto evidentemente siempre tienen un voto en ese sentido. Lo que por ahí sorprende más tiene que ver con aquellos sectores que sí necesitan del Estado, que paradójicamente utilizan los servicios públicos del Estado. Muchos jóvenes, yo soy docente universitaria en una universidad nacional pública y muchos de nuestros estudiantes votaron a Milei, sí, en un contexto donde claramente es muy difícil que si la universidad sería arancelada pudiesen concurrir con todos los beneficios, la cantidad de becas que tiene el sistema universitario nacional para que puedan concurrir, porque no se trata solamente de que no se pague la universidad, hay un montón de recursos que los estudiantes requieren, la movilidad, las fotocopias, todo lo que implica el estudiar, que no se podría lograr para algunos sectores si no fuese a través de la ayuda y el apoyo del Estado. Entonces, me parece que cuando a veces decimos esto, que votaron muchos en contra de sus objetivos, sus intereses objetivos, por una emocionalidad subjetiva superior, que fue la bronca, que fue el desencanto, que fue el haber atravesado una pandemia donde los niveles de individualismo crecieron muchísimo, la desconfianza con el otro. Recordemos que hace 3 años el otro podría ser el que me contagie de un virus que casi no sabíamos qué podía sucedernos. Entonces, creo que todo eso, y ya no me quiero meter en ese embargo que se lo dejamos para los psicólogos, que van a tener seguramente mucho trabajo para entender, digamos, una generación, sobre todo de adolescentes en el contexto post-pandémico, pero me parece que bueno, que cuenta un poco o intenta interpretar esto. También no podemos dejar de tener claridad en que también la política contribuyó, y no digo la política en términos como lo plantea La Libertad Avanza, de la antipolítica, de lo que hizo mal la política. La política estratégicamente apostó a polarizar con Javier Milei. En una primera instancia porque creían ambas coaliciones que el polarizar con Javier Milei podía generarle resultados económicos, electorales importantes en un eventual balotaje, y en el último tramo de la campaña, claramente a partir de la estrategia de Mauricio Macri de apostar y llevar parte de la coalición más radicalizada de Juntos por el Cambio hacia la derecha, para apoyar, y lo vemos hoy en la conformación de gobierno, donde claramente hay, digamos, un traspaso de equipos técnicos a
el gobierno de Javier Milei. Por lo tanto, creo yo que a veces intentamos, ¿no?, poner todo en clave de la demanda, ¿no?, que serían los electores, los ciudadanos, en clave electoral, pero bueno, también la oferta electoral acompañó mucho este proceso para que hoy lleguemos a este resultado electoral de ya hace 2 semanas. Ay, sí, sí, la verdad que me preocupa a mí muchísimo porque ya veo muchas expresiones y acciones violentas y todavía no han asumido y lejos están de, además, ellos no contribuir a esas expresiones violentas, no solo su programa o al menos la plataforma y lo que dicen públicamente. Es violento porque es un empeoramiento de nuestra calidad de vida como población. Pero bueno, hay que ver qué es lo que pasa, qué es lo que pasa de aquí en adelante. Me quedo con esto de lo sentimental, que también me lo dijo otra analista, porque los sectores económicos de poder concentrados también se sirvieron del Estado para, de hecho, enriquecerse. Creo que gran parte de lo que tiene Macri es a costa del Estado. Yo no me puedo olvidar tampoco que cuando fue la pandemia se le dio ATP a Clarín. O sea, ¿cuántas empresas grandes, no? Obviamente hicimos un montón de cosas mal porque llegamos a este lugar y obviamente hay que hacer alguna crítica para ver en qué ramos, sin, como vos decís, ¿no?, obviar que es algo que está pasando en la región. Pero a mí me duele un montón que estudiantes, docentes, no docentes, porque yo también soy trabajadora universitaria, hayamos elegido esto teniendo tan recientemente el recuerdo de lo que fue el macrismo, que asumió diciendo otras cosas, pero que nos dejó en la lona, que fue difícil y no hay que ver cómo se reconstruye esto. Yo creo que ahí hay también algunos otros factores, ¿no? Me parece que también hay un discurso muy instalado que tiene que ver, y hoy lo vamos a ver constantemente seguramente en los próximos tiempos, ¿no?, de esto de cuánto Estado tiene que tener para asistir a los más desfavorecidos. Y como vos bien decías, o sea, grandes partes de nuestra pirámide, digamos, poblacional, sobre todo la parte más alta de la pirámide, se han favorecido muchísimo del Estado. Y sobre todo esta pregunta que creo que hay que hacérsela más que nunca en estos contextos: ¿quién subvenciona el desarrollo en la Argentina? Porque la verdad que cuando uno cree que la clase media y que los sectores altos no están subvencionados por el Estado, eso es una mentira. O sea, digamos, a través de los impuestos, muchas personas que quizás no tienen agua corriente, cloaca y asfalto, y que en muchos sectores populares son ellos mismos los que se construyen, digamos, su hábitat, están subvencionando también a los sectores medios que tienen, digamos, todos esos servicios públicos a través del Estado. Entonces, me parece que ahí hay algo que sí hay que empezar a decirlo, hay que empezar a por lo menos visibilizarlo más, porque pareciera que constantemente los sectores altos hablan todo el tiempo de los sectores populares, y la verdad que los sectores populares poco tiempo tienen de hablar de los sectores altos, pero sinceramente en muchos casos hay mucha desigualdad en ese discurso. Y creo también, retomando esto que vos decías sobre la violencia, ¿no?, la verdad que en las últimas semanas, y esto un poco para retomar también el día de hoy del día del politólogo, la politóloga, es impresionante cómo en redes sociales y sobre todo en algunas provincias con más proximidad que tienen algunas académicas, han sufrido muchísima violencia en redes sociales por posicionamientos públicos que han hecho en estos últimos tramos de la campaña en materia de apoyar, digamos, a una candidatura que planteaba posicionamientos más democráticos que otra. Entonces, me parece que también hay que poner esto en agenda, ¿no?, porque efectivamente, si queremos entrar a una nueva etapa de un nuevo gobierno, no podemos entrar con violencia, no podemos entrar con agresión, no podemos entrar con instancias donde muchas voces sean acalladas para evitar estos repudios públicos que están sufriendo en redes sociales. Así que también me parece importante eso, plantearlo, sobre todo la semana pasada, el Día de la No Violencia contra las Mujeres, sí. Y la verdad que en general, cuando uno ve los ataques, en general tienden a ser a las mujeres, no a los varones, y eso también es algo que evidentemente hay que ponerlo en agenda. Sí, re complejo. Me parece que ahí también logró el patriarcado
tener ahí su aporte, porque la propuesta de Milei claramente decía que iba a quitar a el ministerio, con lo que implican, que son todas las políticas con perspectiva de género que tiene el Ministerio Nacional. Así que me parece que ahí también hubo una gran contribución del patriarcado y que hizo mella. De hecho, el 24 hubo un llamado, un anuncio de bomba en el ministerio, tuvieron que desalojar. Me parece que ahí también hubo un gran aporte, ¿no? Pero bueno, hay que seguir trabajando. Qué complejo el panorama, porque además lo que se señalaba era que si había un gobierno con otras características, ¿no? Como el de Milei, nuestro país no está en baja. Le puede ir bien, tenemos los BRICS, digo, tantas cosas importantes podían pasar el próximo año, y ahora, bueno, con esta propuesta, porque no es Milei, sino es sus propuestas y sus ideas, la verdad que me parece que la vamos a tener complicada, pero bueno, será momento de no bajar los brazos y de seguir trabajando como lo venimos haciendo, ¿no? No queda otra. Sí, sí, como vos decías, evidentemente mucho se dijo en campaña de que cualquiera que gane el resultado económico en primer lugar, por salir de un proceso de sequías y efectivamente poder empezar a explotar vacas muertas y un montón de recursos naturales que tiene la Argentina. Obviamente esto también es política y según cómo se exploten va a tener un carácter redistributivo o no, entonces eso también obviamente, pero independientemente de eso y de que pueda haber bonanza económica, me parece que más que nunca es muy importante que las élites en plural, ¿no? Las élites políticas, económicas, académicas, empresarias, sindicales, mantengan por ahí, o mantengamos en plural, lo que ha sido este último tramo de este último mes previo a las elecciones, ¿no? Este compromiso democrático para evitar que haya una retracción en derechos, aún cuando haya por ahí una mejor situación económica, ¿no? Porque sabemos que la mejora económica no derrama naturalmente derechos hacia abajo y sobre todo derechos hacia los sectores más vulnerados. Entonces me parece que ahí también tiene que haber un compromiso y que no prime el pragmatismo político en todo esto, ¿no? Claro, bueno, ojalá podamos revertir esta situación, que me parece que es un deterioro social enorme, tener a personas que, por los motivos que sean, hayan elegido esta propuesta. No quiero decir que la otra sea muchísimo mejor, pero al menos no venía a proponer directamente que te iban a quitar los derechos. Digo, era otra cosa completamente diferente. Entiendo que la situación económica es terrible, pero elegir a esta propuesta tan agresiva, tan violenta, la verdad que a mí me duele y me preocupa un montón, pero bueno, no hay que asustarse, porque también es un poco lo que traen, ¿no? Cuando uno tiene miedo, cuando uno se asusta, se queda solito en su casa guardado, sin hacer nada al respecto. Hay que juntarse, pensar, reflexionar y tratar de modificar desde el lugar que cada uno tiene y puede los discursos de odio, para empezar, que eso ya me parece un montón, ¿no? Así que bueno, resta eso, que es muchísimo en este fin de año, además. Donde todos estamos como muy cansados, además entiendo que para todos fue, además de un año complejo desde el punto de vista económico, social, también fue desde el punto de vista electoral un año largo, con mucha carga vinculada a los posicionamientos que cada uno tiene en relación a lo que está en juego en esta elección, y creo que llegamos muy en este sentido. Por eso me parece que es importante lo que vos decías, no cerrarse. Uno puede mantener, dialogar una postura crítica en un marco de convivencia democrática, y por eso me parece tan relevante que nadie se quede sin decir lo que piensa, porque bueno, me parece que si hay algo que ha consolidado estos 40 años de democracia, es que todos fueron libres y todas fuimos libres de expresar nuestras opiniones, y creo que eso construye un mejor país para todos y todas. Sí, sin dudas. Bueno, Dolores, te mando un abrazo fuerte y nos encontramos la próxima. Y feliz día para vos y las compañeras y también los compañeros. Muchísimas gracias. Abrazo.